Hola, espero que estén bien. Estoy aquí tomándome unos minutos de reposo a mis actividades. Les robé un poquito de tiempo para continuar con la lectura. Me siento estresado y espero que esto me sirva. Vayamos pues al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazel Sayá, el cazador, el Inmouchar del Keltaljimus. Este alcanzó el borde de la salina cuando el sol estaba ya muy alto. Calentaba la tierra y empujaba a los mosquitos a sus refugios. Bajo las piedras y los matojos, se detuvo y observó la blanca extensión que brillaba como un espejo a 20 metros bajo sus pies, hiriéndole los ojos y obligándole a entrecerrarlos, pues la sal devolvía la luz con furia, amenazando con quemarle las pilas. Aún acostumbrado como estaba desde niño a la violenta luminosidad de las arenas del desierto. Por fin, buscó una gruesa piedra, la alzó con las dos manos y la dejó caer al fondo como esperaba. Al llegar abajo, la piedra quebró la costra reseca por el sol y desapareció en el acto. Por el hueco que había dejado, surgió pronto borboteando una masa pastosa de color castaño claro. Continuó arrojando piedras cada vez a mayor distancia del escarpado borde, hasta que a unos 30 metros comenzaron a rebotar en la sal, sin atravesarla. Se inclinó luego hacia adelante sobre el talud, asomó con cuidado la cabeza y buscó los puntos por los que podía filtrarse la humedad. Por último, empleó más de una hora en estudiar con detenimiento la cornisa, para dar con el punto idóneo para intentar el descenso con el mínimo riesgo. Cuando abrigó la certeza de que su elección era correcta, obligó al mejarí a arrodillarse. Colocó ante él 3 puñados de cebada, montó su campamento y se durmió en el acto. 4 horas más tarde, en el momento en que el sol iniciaba tímidamente el descenso, abrió los ojos como si un despertador hubiese sonado de improviso a su lado. Minutos después, de pie, en equilibrio sobre su montura, oteó el desierto que había dejado a sus espaldas. No distinguió columna alguna de polvo alzándose en el aire, pero sabía que la pesada grava del Erg no se elevaba cuando los vehículos se veían obligados a avanzar muy despacio por culpa de las innumerables rocas. Aguardó pacientemente y esa paciencia dio su fruto. Un objeto metálico devolvió muy a lo lejos el reflejo de un rayo del sol. Calculó la distancia. Necesitaría al menos 6 horas para alcanzar el punto en que él se encontraba. Saltó a tierra, tomó el ronzal de la bestia y, pese a sus sonoras protestas, la condujo hasta el borde del talud, por el que descendieron con infinito cuidado, paso a paso, atentos no solo a no resbalar y precipitarse abajo con riesgo de partirse el cuello, sino atentos también a cada piedra y cada laja de roca, pues le constaba que bajo ellas, allí junto a la salina, anidaban por miles los alacranes. Respiró satisfecho cuando alcanzó el fondo. Se detuvo y estudió con detenimiento la costra que comenzaba a 4 metros de distancia. Avanzó y la tanteó con el pie. Parecía dura y resistente, y dejó el ronzal libre cuán largo era, enrollándose el extremo en la muñeca, consciente de que si se hundía el mejarí lo sacaría a rastros del peligro. Sintió en el tobillo la picadura del primer mosquito. El sol comenzaba a aflojar con fuerza. El sol comenzaba a aflojar su fuerza. El sol comenzaba a aflojar su fuerza y pronto la zona se convertiría en un infierno. Echó a andar y le pareció escuchar el lamentarse de la costra bajo la planta de sus pies, y en algunos puntos se onduló sin llegar a quebrarse. El mejarí le siguió obediente, pero a los 4 metros su instinto debió avisarle del peligro. Se detuvo indeciso y berreó. Berreó malhumorado, aunque su grito casi podía considerarse una protesta al advertir la infinita extensión de sal en la que no se distinguía ni un triste matojo. «Vamos, estúpido», masculló Gazel. «No te pares», le respondió un nuevo berrido, pero un brusco tirón y 2 sonoras palabrotas le decidieron.
Avanzó 10 metros y pareció sentirse más tranquilo a medida que la costra salada iba endureciéndose hasta constituir un piso firme y seguro. Marcharon luego despacio, siempre hacia el sol, que se ocultaba, y ya entrada la noche trepó al Mejarí y dejó que éste continuara su camino, consciente de que no se desviaría de su ruta mientras descabezaba un largo sueño. Acurrucado allí en la alta silla, bamboleándose como una gitana, acurrucado allí en la alta silla, bamboleándose como sobre un agitado mar, pero tan seguro y a gusto como si se encontrara bajo el techo de su jaima, durmiendo junto a Laila. Fue la más silenciosa de las noches, no lloraba el viento, las afelpadas patas del dromedario no levantaban el más mínimo rumor al pisar sobre la sal, y allá en el centro de la inmensa Sefka, del inmenso lago salado, no había hienas ni chacales que aullasen reclamando su presa. La luna se alzó, plena, luminosa y limpia, sacando destellos plateados a los 1.000 millones de espejos de la llanura, sin incidentes, sobre la que la silueta del Mejarí y su jinete constituían una aparición irreal y fantasmagórica, saliendo de la nada de la noche hacia la nada de las sombras. Pura estampa de soledad absoluta, pues probablemente ningún ser humano estuvo nunca tan solo como lo estaba aquel Targhee en aquella salina. Allí está, le tendió los prismáticos al sargento Hamuk, que siguió con ellos la dirección de su brazo. Los ajustó a su vista y distinguió en efecto al jinete que avanzaba despacio bajo el fuerte sol de la mañana. Sí, admitió, allí está, pero tengo la impresión de que nos ha visto. Se ha detenido y mira hacia aquí. El teniente Rasmán tomó nuevamente a los gemelos y enfocó hacia el punto donde, a través de la calina que reverberaba sobre la blanca superficie, el teniente Rasmán tomó nuevamente a los gemelos y enfocó hacia el punto donde, a través de la calina que reverberaba sobre la blanca superficie, Gazel Sayá miraba también hacia donde se encontraban en el borde del lago salado. Le constaba que los ojos de halcón de un Targhee acostumbrado a las grandes distancias equivalían a la vista de un hombre normal ayudado por prismáticos. Se miraron, aunque en realidad la distancia no le permitía distinguir más que la confusa silueta de bestia y jinete, que parecían ondular por efecto de la reverberación, y le hubiera gustado saber qué pensaría en aquel momento en que acababa de descubrir que se encontraba atrapado en el centro de una trampa de sal que no ofrecía escapatoria. Ha sido más fácil de lo que pensaba, comentó. Aún no lo hemos cogido, señaló a Hamuk. Se volvió a mirarle. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho, replicó el sargento con naturalidad. Nuestros vehículos no pueden descender a la salina. Aunque encontráramos una pendiente apropiada, nos hundiríamos en la sal, y a pie no la atraparemos nunca. El teniente Rasmán comprendió que tenía razón. Extendió la mano y tomó el auricular del radioteléfono. Sargento, llamó. Sargento Malik, ¿me escucha? El aparato lanzó un silbido, gruñó y carraspeó, y al fin llegó la clara voz de Malik el Haideri. Le oigo, teniente. Estamos en el lado oeste de la Sefka y hemos localizado al fugitivo. Viene hacia nosotros, aunque por desgracia creo que nos ha visto. Casi pudo escuchar la sorda maldición del sargento tras una pausa. Señaló. Pues yo no puedo continuar. He encontrado un sendero para bajar, pero la costra no soporta el peso del jeep. No veo más solución que rodear la salina y esperar a que la sed le obligue a entregarse. ¿Entregarse? La voz era una mezcla de asombro e incredulidad. Un Targhee que ha matado a 2 hombres nunca se entregará. Hamuk hizo un gesto de asentimiento corroborando sus palabras. Puede que se deje morir, pero nunca se rendirá. Es posible, admitió, pero está claro que no podemos ir por él. Esperaremos. Usted manda, teniente. Manténgase a la escucha. Corto y fuera. Cerró el interruptor y se volvió a Hamuk. ¿Qué le pasa?, masculló. ¿Pretende que nos lancemos a corretear a un Targhee por esa llanura para que juegue con nosotros o nos pegue un tiro?
Hizo una pausa y se volvió a uno de los soldados. Prepare una bandera blanca, pidió. ¿Pretende parlamentar? Se sorprendió a Hamuk. ¿Qué va a sacar con eso? No sé, se encogió de hombros. No lo sé, pero haré cuanto esté en mi mano para que no haya más derramamientos de sangre. Déjeme ir a mí, rogó el sargento. No soy targuí, pero he nacido en estas tierras y los conozco bien, negó convencido. Yo soy ahora la máxima autoridad al sur del Sidi el Madía. Dijo, tal vez me escuche. Tomó el mango de la pala a cuyo extremo el soldado había amarrado un sucio pañuelo. Se despojó de la pistola y comenzó a descender con cuidado por el peligroso terraplén. Si me ocurre algo, usted tiene el mando, puntualizó. Malik no debe tomarlo bajo ningún concepto. ¿Está claro? No se preocupe, dijo Hamuk. A trompicones, resbalando y a punto de precipitarse al abismo, el teniente llegó abajo, observó con desconfianza la leve costra de sal y, consciente de que sus hombres le observaban, hizo de tripas corazón y echó a andar con paso decidido hacia la distante silueta del jinete, rogando al cielo que el suelo no se hundiera de improviso bajo sus pies. Cuando se sintió seguro, continuó su marcha, ondulando la triste bandera bajo el sol que comenzaba a convertirse en plomo derretido. Advirtiendo cómo, en la olla que formaba la salina, sin un soplo de viento y recalentada por el sol, la temperatura aumentaba más de 5 grados y el aire quemaba al llegar a los pulmones. Observó cómo el targuí obligaba a arrodillarse a su montura y le aguardaba en pie, junto a ella, con el rifle a punto, y a mitad de camino se arrepintió de su acto, pues el sudor chorreaba por todo su cuerpo, empapando su uniforme y las piernas parecían a punto de negarse a mantenerle. El último kilómetro fue, sin ninguna clase de duda, el más largo de su existencia, y cuando se detuvo a 10 metros de Gazelle, sintió tiempo para recuperar las fuerzas, serenarse y musitar. El último kilómetro fue, sin ninguna clase de duda, el más largo de su existencia, y cuando se detuvo a 10 metros de Gazelle, necesitó tiempo para recuperar las fuerzas, serenarse y musitar. ¿Tienes agua? El otro negó sin dejar de apuntarle directamente al pecho. La necesito. Beberás cuando regrese, le dijo Sayel. Beberás cuando regreses, contestó Gazelle. Asintió comprensivo y se paseó la lengua por los labios, donde no encontró más que el gusto salobre del sudor. Tienes razón, admitió. Soy un estúpido al no traer la cantinflora. ¿Cómo puedes soportar este calor? Estoy acostumbrado. ¿Has venido a hablarme del tiempo? No. He venido a pedirte que te entregues, no puedes escapar. Eso tan solo Alá puede decirlo. El desierto es muy grande, pero esta salina no, y mis hombres la rodean. Lanzó una ojeada a la flácida jerba que colgaba de la montura. Tienes poca agua, no resistirás mucho. Hizo una pausa. Si vienes conmigo, te prometo un juicio justo. Nadie tiene por qué juzgarme, puntualizó Gazelle con naturalidad. A Mubarak lo maté en duelo según las costumbres de mi raza, y al militar lo ajusticié porque era un asesino que no respetó las sagradas reglas de la hospitalidad. Según la ley targuí, no he cometido ningún delito. ¿Por qué huyes entonces? Porque sé que ni los infieles Rumi, ni vosotros que habéis copiado de ellos sus absurdas leyes, respetaréis las mías, pese a que nos encontremos en el desierto. Para ti soy un sucio hijo del viento que ha matado a uno de los tuyos, no un inmouchar del Keltalgimos, que hizo justicia según un derecho que se remonta a miles de años, muchos años antes de que ninguno de vosotros soñara con pisar estas tierras. El teniente Rasmán se dejó caer con cuidado, tomando asiento sobre la dura corteza de sal mientras negaba convencido. Para mí no eres ningún sucio hijo del viento. Eres un imujag, noble y valiente, y comprendo tus razones. Hizo una pausa, y las comparto. Probablemente yo hubiera reaccionado igual, sin permitir una ofensa semejante. Lanzó un sonoro suspiro, pero mis obligación es entregarte a las autoridades evitando derramamientos de sangre. Por favor, suplicó, no hagas las cosas más difíciles. Hubiera jurado que su interlocutor sonreía burlonamente bajo el velo cuando replicó irónico. ¿Difíciles para quién? Agitó la cabeza Gazelle. Para mí, para un targuí las cosas comienzan a ser verdaderamente difíciles cuando en el momento en que pierde su libertad
¿Difíciles para quién? Agitó la cabeza. Para un Targhee las cosas comienzan a ser verdaderamente difíciles en el momento en que pierde su libertad. Nuestra vida es muy dura, pero la compensa el hecho de ser libres. Si perdemos esa libertad, perdemos la razón de vivir. Hizo una pausa. ¿Qué harían conmigo? ¿Condenarme a 20 años? No tienen por qué ser tantos. No. ¿Cuántos entonces? ¿5? ¿8? Negó convencido. Ni un solo día, óyeme bien. Ni un solo día. He visto vuestras cárceles, me han contado cómo se vive en ellas y sé que no soportaría un solo día. Hizo un gesto expresivo con la mano indicando que se marchara. Si quieres cogerme, ven a buscarme. Rasmán se puso pesadamente en pie, horrorizado por la idea de reemprender la larga caminata bajo un sol que cada vez calentaba con más furia. No vendré a buscarte, de eso puedes estar seguro. Fue todo lo que dijo antes de darle la espalda. Gacé lo observó mientras se alejaba cansinamente, apoyándose en el palo que había servido de asta a la bandera, dudando que fuera capaz de alcanzar el borde de la cefca, sin caer víctima de una insolación. Por su parte, clavó en la dura sal la tacuba y el rifle. Montó un techo y se refugió bajo él, dispuesto a aguardar paciente el paso de las más difíciles horas del día. No durmió, con los ojos fijos en el punto en el que los vehículos lanzaban al sol destellos metálicos, advirtiendo cómo, minuto a minuto, la calina se iba espesando y el calor aumentaba hasta amenazar con hacerle hervir la sangre. Un calor tan denso, agobiante y pesado que obligó a protestar al mejarí, acostumbrado como estaba por su naturaleza a las más altas temperaturas. No podría sobrevivir mucho tiempo allí, en el corazón de la salina, y lo sabía. Le quedaba agua para un día. Luego harían su aparición el delirio y la muerte, la más espantosa de las muertes, aquella a la que los tuareg temían desde el mismo día que nacían, la muerte por sed. Hasta aquí un capítulo más de Ghazel Sayah. Cuídense. Les envío un fuerte abrazo.